Rusia ha creado zonas invisibles en el cielo donde aviones enemigos dudan en entrar, gracias a sistemas de defensa aérea integrados que cubren cientos de kilómetros con radares avanzados y misiles de largo alcance como el S-400. Estas burbujas disuaden ataques aéreos sin necesidad de disparar un solo tiro inicial, protegiendo regiones clave como Crimea y Kaliningrado. ¿Cómo logra Rusia esta dominancia aérea pasiva que cambia las reglas de la guerra moderna? Ahora, profundicemos en esta incógnita que intriga a estrategas militares alrededor del mundo y vayamos resolviéndola paso a paso con hechos concretos y contrastados de fuentes independientes como informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, el Consejo Atlántico y análisis de expertos en defensa aérea rusa, porque entender cómo Rusia bloquea el cielo sin disparar primero revela una estrategia de disuasión que combina tecnología avanzada, capas superpuestas de defensa y guerra electrónica para crear zonas donde el riesgo para cualquier intruso aéreo es tan alto que simplemente nadie se atreve a cruzarlas, transformando áreas enteras en territorios prohibidos para fuerzas aéreas superiores en número pero vulnerables a esta red integrada que opera de manera preventiva y reactiva al mismo tiempo. El concepto central es el de antiacceso y denegación de área, conocido como A2, AD en inglés, una doctrina que Rusia ha perfeccionado en regiones estratégicas como el Mar Negro, el Báltico, el Ártico y partes del Mediterráneo Oriental, donde despliega sistemas que no buscan conquistar el cielo activamente, sino negar su uso al adversario mediante la amenaza constante de destrucción precisa y masiva, lo que obliga a potencias como la OTAN a reconsiderar operaciones aéreas que antes se daban por seguras, ya que estos sistemas integrados detectan, rastrean y pueden enganchar objetivos a distancias que superan los 400 kilómetros, cubriendo vastas áreas con solapamiento de radares y misiles que dejan pocas brechas explotables. Todo comienza con el despliegue clave en Crimea después de 2014, donde Rusia instaló baterías del S-400 Triumph, un sistema móvil capaz de detectar aviones a más de 400 kilómetros y destruirlos con misiles que viajan a velocidades hipersónicas, complementado por el Pantsir S-1 para amenazas de baja altitud como drones o misiles crucero, formando una capa doble que protege no solo la península sino gran parte del Mar Negro, extendiendo esta burbuja hacia Ucrania meridional y partes de Turquía, lo que ha alterado el equilibrio estratégico en la región sin un solo disparo preventivo, simplemente porque cualquier avión que entre sabe que será rastreado y potencialmente eliminado antes de cumplir su misión. De manera similar, en el enclave de Kaliningrado, rodeado por territorio de la OTAN, Rusia ha concentrado Iskander-M, misiles balísticos de corto alcance con capacidad nuclear opcional, junto a S-400 y Bastion P para defensa costera, creando una zona de denegación que cubre los países bálticos y el norte de Polonia, donde la proximidad geográfica amplifica el efecto disuasorio, ya que radares de largo alcance como el Nevo-M detectan incursiones tempranas y sistemas de guerra electrónica como Krasuka interrumpen señales GPS y radares enemigos, cegando aviones antes de que puedan acercarse, lo que significa que la burbuja no es solo destructiva sino también disruptiva, forzando al adversario a operar con desventaja sensorial desde el inicio. Esta integración es clave, porque los sistemas rusos no operan aislados sino conectados a través de redes de mando unificado, que permiten compartir datos en tiempo real entre radares terrestres, aviones de alerta temprana como el A-50 y satélites, logrando una conciencia situacional superior que anticipa movimientos enemigos y asigna amenazas automáticamente. Por ejemplo, un S-400 puede pasar el rastreo a un Pantsir para objetivos bajos o a un Su-35 para intercepción aérea, creando una defensa en profundidad que multiplica la efectividad y reduce vulnerabilidades individuales, como se ha visto en ejercicios militares rusos donde estas redes simulan repeler ataques masivos de la OTAN con tasas de éxito altas gracias a esta coordinación fluida. La guerra electrónica eleva esta estrategia a otro nivel, con sistemas como el Murmansk BN que llaman señales a miles de kilómetros, interrumpiendo comunicaciones y navegación de aviones enemigos, haciendo que pilotos pierdan orientación o que misiles guiados fallen su blanco, lo que complementa la amenaza cinética y permite denegar el área sin agotar municiones, una táctica probada en Siria donde Rusia desplegó estas capacidades para proteger sus bases sin confrontaciones directas mayores, demostrando que la disuasión electrónica es tan poderosa como los misiles mismos al forzar al enemigo a reconsiderar cualquier aproximación por miedo a quedar inoperable en zona hostil.
En el contexto de conflictos reales, como la guerra en Ucrania, esta burbuja ha limitado severamente las operaciones aéreas, donde fuerzas ucranianas y potenciales aliados han evitado penetraciones profundas por el riesgo de sistemas S-300 y S-400 heredados y mejorados, ilustrando cómo Rusia mantiene control aéreo defensivo sin necesidad de superioridad ofensiva, ya que la mera presencia de estas capas obliga al adversario a operar desde distancias seguras o con tácticas evasivas que reducen su efectividad, prolongando conflictos terrestres y protegiendo activos rusos clave. Además, la movilidad de estos sistemas es un factor crucial, ya que baterías como el S-400 se desplazan rápidamente para evitar contraataques, usando tácticas de disparar y replegar que complican la supresión enemiga, mientras radares pasivos y decoys electrónicos confunden intentos de localización, lo que significa que romper la burbuja requeriría operaciones masivas de supresión de defensas aéreas enemigas con pérdidas significativas, algo que disuade intervenciones directas como zonas de exclusión aérea propuestas por algunos, porque el costo en aviones y pilotos sería prohibitivo frente a una defensa tan resiliente y redundante. Esta aproximación pasiva pero poderosa se basa en la doctrina rusa de escalada controlada, donde la burbuja actúa como escudo que permite operaciones terrestres o navales sin exposición aérea enemiga, como se observa en el Ártico, donde Rusia fortalece bastiones submarinos con cobertura aérea similar, protegiendo flotas de misiles balísticos y proyectando poder hacia el Atlántico Norte, todo sin agresiones iniciales pero con una amenaza latente que obliga a rivales a invertir recursos masivos en contramedidas como aviones stealth o misiles antirradar, diluyendo su ventaja numérica. La evolución hacia el S-500, con capacidades contrahipersónicos y satélites bajos, promete extender estas burbujas aún más, integrando defensa espacial y aérea en una sola red que anticipa amenazas futuras, lo que refuerza la estrategia de denegación sin disparar primero, porque el adversario sabe que cualquier intento de penetración activaría una respuesta automática y devastadora, manteniendo la paz relativa en zonas contenciosas mediante puro deterrence tecnológico. Y esta estrategia de denegación pasiva ha demostrado su valor en conflictos reales como el de Ucrania, donde las burbujas A2-AD han restringido drásticamente las operaciones aéreas ucranianas y de potenciales aliados, obligando a fuerzas que podrían haber buscado superioridad aérea a operar con cautela extrema o desde distancias ineficaces, ya que la presencia de sistemas como el S-400 y sus predecesores ha creado un entorno donde el costo de cualquier penetración profunda es potencialmente devastador, protegiendo avances terrestres rusos y activos estratégicos sin requerir una fuerza aérea ofensiva dominante, ilustrando cómo la disuasión integrada permite mantener posiciones clave incluso frente a adversarios con ventajas numéricas en aviación convencional. Pero la verdadera fuerza de estas burbujas radica en su resiliencia ante contramedidas, porque Rusia ha priorizado la redundancia y la movilidad, desplegando sistemas que pueden reposicionarse rápidamente para evitar ser suprimidos por ataques enemigos, mientras emplean radares pasivos que detectan sin emitir señales delatoras y decoys que engañan misiles antirradar, lo que complica enormemente cualquier intento de SEAD o supresión de defensas aéreas enemigas, como han demostrado análisis independientes del Instituto para el Estudio de la Guerra y el Real Instituto Unido de Servicios de Defensa, donde se concluye que romper una burbuja rusa requeriría un esfuerzo masivo coordinado con pérdidas aceptables solo en escenarios de alta intensidad, disuadiendo así intervenciones directas como las propuestas zonas de exclusión aérea que algunos expertos occidentales sugirieron al inicio del conflicto en Ucrania. En regiones como el Ártico, Rusia extiende esta doctrina para proteger sus bastiones de submarinos nucleares, integrando S-400 con sistemas costeros Bastion y radares de largo alcance para cubrir rutas marítimas clave hacia el Atlántico, proyectando una amenaza que obliga a la OTAN a reconsiderar rutas de refuerzo y operaciones submarinas, todo mientras mantiene una postura defensiva que evita escaladas innecesarias, pero asegura control sobre recursos energéticos y rutas estratégicas emergentes debido al cambio climático, reforzando la idea de que estas burbujas no solo defienden territorio, sino que habilitan proyección de poder indirecta. Hacia 2025, la introducción operativa del S-500 Prometheus marca un salto cualitativo, con el primer regimiento entrando en servicio de combate según anuncios oficiales del Ministerio de Defensa ruso, capaz de enganchar objetivos hipersónicos y en el espacio cercano, extendiendo las burbujas a amenazas balísticas y satelitales, complementando el S-400 y creando redes multicapa que anticipan evoluciones como drones autónomos o misiles de crucero avanzados, lo que eleva la disuasión a niveles donde el adversario debe invertir recursos desproporcionados en contramedidas stealth o saturación, diluyendo sus capacidades ofensivas generales.
Esta evolución no es infalible, ya que en Ucrania se han observado vulnerabilidades como pérdidas de baterías S-400 por ataques precisos con misiles ATACMS o drones, y tasas de intercepción variables contra amenazas balísticas. Pero estas lecciones han impulsado adaptaciones rusas como mayor dispersión, integración de guerra electrónica avanzada y uso de decoys, manteniendo la efectividad disuasoria general. Según evaluaciones equilibradas de fuentes como el Consejo Atlántico y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que reconocen que aunque no impenetrables, estas burbujas alteran cálculos estratégicos al imponer costos altos por cualquier intento de penetración. La guerra electrónica rusa, con sistemas como Krasukha y Murmansk, añade capas invisibles a estas burbujas, jamming GPS, radares y comunicaciones a distancias extensas, cegando sensores enemigos y reduciendo precisión de municiones guiadas, una capacidad probada en Siria y Ucrania donde ha forzado operaciones con navegación inercial menos precisa o dependencia en sistemas alternos vulnerables, integrándose perfectamente con la amenaza cinética para crear denegación total sin agotar reservas de misiles, una aproximación económica y sostenible que maximiza el deterrence pasivo, comparada con estrategias occidentales. La aproximación rusa enfatiza integración profunda y capas redundantes sobre superioridad tecnológica individual, permitiendo cubrir vastas áreas con recursos limitados, mientras la OTAN depende más en aviación stealth y supresión activa, lo que resalta cómo Rusia compensa desventajas numéricas mediante esta asimetría, cambiando paradigmas de dominancia aérea tradicional hacia uno donde el riesgo inherente disuade acciones decisivas. En Kaliningrado, esta burbuja cubre los estados bálticos y Polonia Norte, con Iskander complementando defensas aéreas para amenazar infraestructura OTAN cercana, creando dilemas para refuerzos rápidos a través del corredor Suwalki, donde cualquier movimiento aéreo enfrenta detección temprana y respuesta coordinada, ilustrando cómo un enclave pequeño proyecta poder regional desproporcionado mediante A2AD integrada. Similarmente en Crimea, pese a ataques ucranianos que han dañado algunos sistemas, la burbuja persiste protegiendo el Mar Negro y accesos meridionales, con refuerzos como posibles elementos S-500 para el puente de Kerch, manteniendo control naval y terrestre sin superioridad aérea ofensiva, y limitando opciones ucranianas para reconquista aérea. Rusia bloquea el cielo sin disparar primero mediante una red integrada de detección temprana, misiles de largo alcance, movilidad táctica y guerra electrónica disruptiva, creando zonas donde el cálculo de riesgo favorece la inacción enemiga, una disuasión pasiva que preserva recursos mientras protege objetivos vitales, alterando equilibrios estratégicos en múltiples teatros sin necesidad de confrontación directa inicial. Esta maestría en denegación aérea pasiva no solo ha prolongado conflictos a favor ruso, sino que obliga a rivales a desarrollar contras costosas, desde aviones de sexta generación hasta redes resilientes, diluyendo sus prioridades globales y reforzando la posición rusa en un mundo multipolar. Si te intrigó este análisis profundo, suscríbete al canal para más contenido sobre estrategias militares reales y virales. Activa la campanita y deja tu like para apoyar videos como este.